Muy buenas noches a todos los asistentes al Club de Aprendizaje Unadista. En el día de hoy vamos a trabajar en el taller de inglés. Quien nos va a apoyar y colaborar la monitora Melissa Luna. Y como siempre, el grupo de biblioteca a nivel nacional, siempre estamos al servicio del estudiante, apoyándolas en las inquietudes, necesidades y por supuesto en los talleres para el aprendizaje en los diferentes cursos que ustedes están desarrollando en la universidad. Entonces, bienvenidos y seguimos con Melissa, por favor. Bueno, muchas gracias, profe Lili. Me presento. Yo soy Melissa Luna y en esta ocasión vamos a dar la clase de inglés para principiantes. Esta clase va a ser conformada de 3 sesiones. Vamos a marcar 3 sesiones continuas. Les llegará la invitación o ahora al finalizar les indicaré por dónde pueden encontrar. Podría hablarles cómo es inglés para principiantes. Voy a hablarles más que todo es en español para que me entiendan. Y esperamos que asistan a las 3 sesiones para que puedan ir complementando su aprendizaje. Bueno, vamos a iniciar con lo que es el verbo to be. A ver, me dicen que casi no se me escucha. ¿Me confirman el audio, por favor? Profe. Se escucha muy bien. Ok. Ok, bueno. Entonces, como les venía diciendo, es muy importante que aprendamos desde cero lo que es el inglés cuando a veces nosotros estamos, o lo que me ha pasado a mí, estuve en el colegio, me daban inglés, pero no me iba tan bien porque no entendía muy bien las temáticas. Ya cuando entré a una academia y empecé a estudiar todo en orden desde inicio, ya fui como, ya fui aprendiendo más y hasta el momento pues que ya puedo interactuar en inglés. La gramática es muy importante para la comunicación. Vamos a iniciar con el verbo to be. Voy a dar una introducción a todo lo que es la gramática del verbo to be en el presente simple, en el tiempo verbal presente simple. Entonces, para que ustedes estén muy atentos, porque vamos a hacer una pequeña actividad, ¿vale? Entonces, bueno, como muchos de ustedes, el verbo to be sabe que es uno de los principales verbos que se habla en la habla inglesa. Entonces, este verbo to be tiene 2 significados, que es ser o estar, en la mayoría de los casos, casi en la mayoría. Y el uso de uno u otro, o sea, de ser o estar en este idioma, pues depende de lo que uno se quiera comunicar. Este verbo to be es muy, muy, muy usado en la gramática inglesa para situaciones o hábitos que uno tiene. ¿Listo? En otras situaciones, al hablar de la edad, el verbo to be ya no tendrá este mismo significado en inglés, ¿vale? Ahora vamos a ver esa parte de ahí. Vamos a ver entonces, voy a activar mi
mi pluma. Listo. Bueno, vamos a comenzar inicialmente con la estructura. Cada oración que se haga en inglés siempre va a tener un orden, que va a ser primero el sujeto o el pronombre, que en este caso es yo, tú, él, he, she, it, you, we, they. Yo, tú, él, ella. Esto, it, se usa más para cosas o animales. Ustedes, nosotros y ellos. Permítanme. Listo. Bueno, la forma del verbo to be en presente es esta. Miren, am, para yo, siempre se usa am, I am, se lee I am. En este caso, para la forma del verbo to be are, es para tú. Resulta que el verbo to be se lo considera como un verbo irregular. ¿Qué significa irregular? Que con todos los pronombres o los sujetos de aquí o los pronombres va a cambiar su forma, en su forma de escritura. Por ejemplo, aquí yo digo yo soy o yo estoy, pero aquí ya no va a decir you am, no va a decir. Ya cambia la forma del verbo to be a are. Entonces, ¿qué significa aquí? Ya sería tú estás o tú eres. Miren, aquí está. Para estas va a haber contracciones, miren. Esta se va a hacer de forma corta, I am. Y en esta se lee I'm. I'm. Yo soy o yo estoy. Todo va a cambiar, depende al complemento que le hagamos. Hasta ahorita si ponemos este I'm, significa o yo soy o yo estoy. Pero en este ejemplo de acá, miren que ya nos dice I am Daniela. Entonces ya nos dice yo soy Daniela. ¿Listo? En este caso de tú eres, you are, o la contracción que sería your, sería tú eres o tú estás. Entonces miren que utilizamos para ser o estar. Entonces aquí depende del complemento. Aquí nos dicen you are in the room. Miren, aquí estamos hablando de un lugar. Ya no estamos hablando de una persona, sino de un lugar. Si ya estamos hablando de un lugar, entonces sería tú estás en el cuarto. Ahora vamos con el pronombre él. He is. Miren la forma del verbo to be aquí cambió. Ya no es am, ya no es are, sino que es is. Pero sigue teniendo el mismo significado, ser o estar. Para que lo tengamos presente. Miren aquí. Solo cambió su forma de escritura. Entonces aquí la contracción, ¿cuál es? His. Miren que se quitó la I, se puso un apóstrofe y se obtuvo la S continua ahí. His. Él es o él está. Entonces miren aquí tenemos Peter is. Recuerden que este he es para referirse al género masculino, a un hombre, a una persona que es hombre. Entonces ahí sería él, que puede ser reemplazado o bien sea por el nombre de la persona, que sería un chico en este caso, sería Peter. Entonces él es igual, equivale a Peter. Entonces Peter is, entonces miren, Peter está hambriento, nos dice. Hungry es hambriento. Miren que este es un estado, miren que aquí estamos describiendo un estado de Peter, ¿cómo está él? Entonces está hambriento. Miren que con el verbo to be también podemos describir estados de ánimo, ¿listo? Peter is hungry. Entonces, al igual que Peter, o también podemos decir, si quieren, ustedes pueden anular este y pueden decir, he is hungry. For example, if you don't know the name of the person that you are talking about. Si ustedes no saben el nombre de la persona que están hablando, entonces pueden decir he, for example. En este caso, para ella, aquí lo tenemos que es she. Viene el mismo verbo, miren, para las terceras personas, que son he, she, and it, tenemos la misma estructura del verbo to be, que es is, en este caso. Entonces sería, she is, y la contracción, she's. She's. Ella es o ella está.
En este caso, miren que sí cogí el pronombre she, no reemplacé, pero aquí podemos reemplazar, por ejemplo, Melissa is, Camila is, Laura is, listo, con un nombre de un género, en este caso femenino, se referiría a este género, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, miren que aquí, ella es o ella está. Si aquí digo, she is very beautiful, ella es muy linda, miren. Entonces ya viene el verbo to be a ser ella es. Yo no podría decir ella está muy linda. También podría ser, ¿listo? Ella está muy linda. Si por ejemplo no la he visto hace tiempo a alguna persona y digo she is beautiful, very beautiful, pero el sentido más común es ella es muy linda, ¿vale? Pero también quedaría con el otro significado. Ahí podríamos decir ella está en el parque. She is in the park. Ella está en casa. She is at home. ¿Listo? Si hablamos de... Aquí voy a hacer un paréntesis. Si yo quiero decir ella tiene, porque yo anteriormente les había mencionado que en otras situaciones como hablar de la edad cambia. O sea, uso el verbo to be, pero para hablar de la edad, pero el significado en nuestro español va a cambiar. Entonces, si yo digo ella, o por ejemplo, yo tengo 27 años. Entonces, si yo digo esto, veamos aquí. Si yo digo yo tengo 27 años, vamos a escribir aquí. Por ejemplo, también uso este verbo to be. Entonces yo diría I am 27 years old. Miren que para la edad, gramáticamente hablando, ya en la gramática del inglés, I am 27 years old, gramáticamente la estructura ya es así. Yo no puedo decir I have 27 years old. Have es el verbo tener, ¿listo? Pero para hablar de la edad, en el habla inglesa, pues ya tenemos que hablar es con el verbo to be. I am 27 years old. Entonces, si yo quiero decir ella tiene 15 años, ¿ustedes cómo lo escribirían? Si quieren alguno en el chat puede escribirme. Si yo digo ella tiene 15 años, o cualquier número que ustedes puedan, si se les facilita colocar, ¿cuántos años? Los años que yo le estoy diciendo. Ella tiene 15 años, ella tiene, ¿cómo lo escribirían ustedes? Listo, entonces, correcto. Entonces miren que alguien me escribió con la contracción y es correcto. Pueden escribirlo o así o así. Bueno, usualmente la forma corta o la famosa contracción se la usa más informalmente. ¿Listo? Por eso es que a veces hay algunas, cuando uno escucha alguna canción, entonces en las canciones utilizan más lenguaje informal, entonces por eso es que se siente esa contracción. Entonces, para identificar el contexto de qué es, o identificar si es verbo to be, si está en contracción, tenemos que identificar como ese contexto, ese complemento de la oración, ¿ok? Bueno, y así sucesivamente seguimos. Miren, por ejemplo, para las cosas o animales utilizamos el pronombre it para referirnos al perro, a la mesa, digamos al plato, al marcador, al lápiz, podemos reemplazarlo por it. Y la forma del verbo to be es is. Entonces, la contracción sería its, sería es o esta. For example, aquí tenemos it, lo reemplazamos con this horse. Horse es caballo. This horse is very dangerous. Este caballo es muy peligroso, mire. This horse is very dangerous. Si yo quiero decir, el caballo está en el parque, this horse is in the park. Miren que aquí el que va a transformar
este significado del verbo to be va a ser este complemento que le sigue, ¿vale? Y para nosotros obtener más vocabulario es importante que hagamos este tipo de oraciones porque con la práctica uno automáticamente ya va consiguiendo que ese vocabulario ya se nos grabe de memoria. Como hablar en español, ya podemos hablar en inglés fácilmente con el vocabulario. Continuemos. Este you significa tú, ¿listo? Pero este you de acá significa ustedes. Miren que la estructura es la misma, ¿verdad? Miren que la tenemos, el pronombre tú y ustedes es el mismo, you, y también la forma del verbo to be, miren, you are. Pero aquí sigue la misma contracción, your, pero aquí el significado en español cambia. Ustedes son o ustedes están. ¿Y quién nos va a definir si este es ustedes o tú? ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo. You are very worried. Ustedes están muy preocupados. Miren que aquí podemos decir tú estás muy preocupado también, ¿no? No significa, aquí no tenemos como una característica que nos diga ustedes o tú. Más sin embargo, cuando uno está hablando en inglés, siempre va a tener en cuenta lo que es el contexto, ¿vale? ¿Listo? Entonces, en este caso, sí necesitamos muy bien de lo que será el contexto en el que estemos nosotros ubicados. Pero este es un buen ejemplo para definir nuestro verbo to be con el pronombre ustedes. Con el pronombre we. We, ¿qué significa? Nosotros. Entonces, nosotros, we are, miren también que para estos tres pronombres también rige solo una forma del verbo to be, que es are. Entonces, we are, we're, nosotros somos o nosotros estamos. Miren un ejemplo claro. We are all friends. Recuerden, y aquí sí tienen que saberlo muy bien, que estos, por ejemplo, en ustedes, cuando nosotros hablamos de ustedes, recuerden que este puede ser reemplazado por dos nombres. Por ejemplo, Melissa y David. Cuando ya nombramos a dos personas, aquí sí quiero que me presten mucha atención. Cuando ya nombramos a dos personas, ya tenemos que caer muy en cuenta que estamos ya haciendo referencia a este o a este o a este. Tenemos que ver a cuál de estos. Pero cuando hay más de una persona, ya salimos de estos pronombres. Entonces ya nos enfocamos en más de una persona a estos tres de aquí. ¿Listo? Entonces téngalo eso muy, muy presente de ahora en adelante. Porque el ejemplo que va después, que vamos a hacer la actividad, nombra personas, pero no está como diciéndoles María y David forman parte de we o forman parte de you. ¿Listo? Entonces hay que tener muy presente. Bueno, aquí dice we are old friends. Miren, nosotros somos viejos, es old, y friends es amigos. Como ya la mayoría ya lo debe de saber. Y they, que es ellos, finalmente, también miren, tenemos la forma del verbo to be, they are, y tenemos la contracción their, miren la comita aquí, ellos son o ellos están. They are, entonces hasta aquí tenemos solo ellos son y ellos están. Y el complemento nos da el significado de ese verbo, que sería ellos están en el cuarto. They are in the room is the same example for you. Miren, es el mismo ejemplo que lo tenemos aquí. Esta es la forma del verbo to be en presente, en forma afirmativa. Aquí no miramos negación ni tampoco vemos forma de pregunta. Ahora vamos a seguir con lo que es el verbo to be en negativo. Entonces, aclaremos que el verbo to be, lo que yo les había dicho anteriormente, pues es irregular, ¿listo? Que cambia y entonces, como lo tenemos aquí, cambia la estructura para que lo recuerden. Y ya vimos cómo es en las conjugaciones.
Este va a ser igual a la tablita que miramos del presente simple en forma afirmativa, del presente del verbo to be. Es lo mismo, únicamente, lo único que cambia para volver al verbo to be negativo es agregarle la partícula not a todos los verbos, el verbo to be, a todas las formas del verbo to be según su pronombre. Miren que solo le agregamos la partícula not. Es igual al ejemplo que miramos previamente. Miren, aquí está. No ha cambiado nada. La contracción sí va a cambiar. Miren aquí. I am not. O puedo decir en una oración I am not. O la contracción es I am not. Miren, que la contracción anterior entre esta y este con este am continúa, pero nunca, nunca de los nunca, estos dos, am y not, van a hacer contracción. Jamás. Eso no hay en la gramática inglesa. Simplemente el I, am, sí va a haber contracción y la partícula not siempre va a quedar separada. ¿Y qué es lo que va a significar esto? Yo no soy o yo no estoy. Miren que aquí ya agregamos también la partícula no en todos nuestros pronombres, miren, como lo agregamos aquí. Entonces, miren que aquí tenemos you are not y la contracción you're not, o miren que aquí sí se contrae este are y este not. Miren, aquí está la otra contracción. You aren't. You aren't. Si gustan pueden ir pronunciando en sus casas para que vayan practicando la pronunciación. Entonces, miren, you are not, puedo decir you are not my friend, for example, you are not my friend, o también puedo decir you're not my friend. Miren, you're not my friend. O puedo decir you aren't my friend. Miren que hay esas tres formas de decir. You are not, you're not, you aren't. Aquí para la forma del pronombre he o él, he is not. He is not. La otra forma de decir con la contracción, miren, contraigo el pronombre más el verbo to be, le agrego aparte la partícula not, o también dejo solito el pronombre y solo contraigo el verbo to be más la negación. Entonces aquí tenemos, for example, he is not doctor. Él no es, he's not a doctor. Él no es un doctor. O también puedo decir, he's not a doctor. O he isn't a doctor. Él no es. O for example, he is not in the park. He is not in the park. He isn't in the park. Miren que cambia siempre la pronunciación. También tenemos para ella, she is not. Miren que como la contracción aquí es la misma, miren, para estos tres va a quedar la misma, isn't, 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 para he, she o it. Y para si yo quiero contraer el pronombre y el verbo, pues miren aquí, his, she's, its, como lo miramos anteriormente, aquí en las contracciones en la forma afirmativa. Igualmente, si yo quiero, por ejemplo, volver esta oración negativa, por ejemplo, permítanme, borramos por aquí. Bueno, si yo quiero volver esta contracción negativa del it, coloquémosle con el it. Aquí. This horse is very dangerous. Entonces, tengo tres opciones para leerla en forma negativa. This horse, si yo quiero decir que el caballo no es peligroso. This horse is not very dangerous. Que no, que quiero hacer la contracción aquí, sí se puede hacer this horse, pero no quedaría muy bien en la lectura, ¿no? Entonces podría mejor decir this horse isn't very dangerous. Las personas hacen la contracción aquí, la pueden hacer, pero creo que es más como para cuando uno ya tiene un nivel de speaking más avanzado.
y ya puede pronunciar mejor ese, porque si quedaría this horse, not very dangerous. ¿Listo? Y así sucesivamente para todos. Estos les agregamos la partícula not, como lo tenemos acá. Entonces continuemos con con los otros pronombres de forma negativa. Para ustedes, you are not, you're not, or you aren't, como lo vimos acá. Ustedes no son, ustedes no están. Para nosotros, we are not, miren que estos tres también se repite la contracción entre el verbo y la partícula negativa, que sería aren't, aren't. You are not, we are not, they are not. You're not, we're not, they're not. You aren't, we aren't, y aquí es they aren't. Ahorita lo corregimos. Entonces, miren, nosotros, ustedes no son, ustedes no están, nosotros no somos, nosotros no estamos, y ellos no son y ellos no están. Miren cómo quedaría. Bueno, sigamos con la forma del verbo to be en presente de forma interrogativa. Aquí tenemos una nota y es que nos dice, en preguntas con el verbo to be, el sujeto y el verbo cambian de posiciones. Entonces, miren que aquí se pasó. Estaba en la segunda columna, lo que es el verbo to be, pero pasó a la primera y el pronombre pasó a la segunda columna para poder hacer la pregunta. Aquí el verbo to be es como un auxiliar. Entonces el auxiliar pasa adelante, viene el pronombre, viene el complemento más el signo de interrogación. Miren que aquí no siguen con la misma forma del verbo to be para los pronombres, no ha cambiado, los mismos sujetos. Y vamos a ver unos ejemplos. Am I a good student? Soy un buen estudiante. For example, if I am in class and I want to ask something like this to my teacher, for example. Si yo le quiero preguntar a mi tutor o a mi profesor, am I a good student? Soy un buen estudiante, miren. Verbo, sujeto o pronombre, complemento. Yo soy un buen estudiante. Miren, soy. Entonces aquí nos dio el complemento, nos dio el significado de este verbo to be, que sería yo soy. ¿Ok? For example, hay otra oración que usualmente se usa mucho y dice I am late. I am late. Late es tarde. Eso la pueden preguntar, por ejemplo, si llego a una reunión tarde, entonces le pregunto a mi compañero, I am late. Am I late? Am I late? Entonces le estoy preguntando, ¿estoy tarde o llegué tarde? Miren que aquí el significado, bueno, sería como, si uno lo traduce, sería como llegué tarde, más que todo que estoy tarde, ¿ok? Pero esa es la forma correcta de escribir esta parte, de estoy tarde o llegué tarde. ¿Listo? Are you? Miren, ya sabemos que tú eres o estás. Entonces, are you my friend? ¿Eres tú mi amigo? Are you my friend? Are, verbo tú y complemento mi amigo. ¿Tú eres mi amigo? Aquí también tenemos is he para el pronombre de él. Is he a businessman? Él es un hombre de negocios. Miren que aquí estamos como hablando de profesiones, ¿no? Is he a businessman? Para ella, is she in the class? Miren que aquí ya estamos de un lugar. ¿Ella está en la clase? Miren, aquí ya no es ella es en la clase, no. Ya no se podría ella es en la clase porque no estamos hablando tal vez de una profesión o de un estado de ánimo, sino que estamos hablando de que ella está en un lugar. Is it? Miren, para cosas. Para cosas, usualmente sí es como un poquito más complicado hacer oraciones. Pero miren aquí una oración. Is the pencil, miren. El lápiz es reemplazado por este it, puede decir. Pero
is it on the desk? Si yo digo is it on the desk, yo aquí les puse que es the pencil, pero si yo les digo is it on the desk, puede ser o el gato, puede ser o mi celular, o puede ser el computador, ¿listo? Pero en este caso, pues ya caracterizamos, o sea, si nosotros estuviéramos hablando en un contexto y estuviéramos hablando de algo sobre la mesa, ya podríamos decir is it, porque ya podríamos señalar el objeto. Pero aquí tenemos que caracterizar ese objeto, si es un animal, una mesa, una silla, ¿ok? Is the pencil on the desk? ¿Está el lápiz sobre el escritorio? Estas son preposiciones de lugar, sobre el escritorio. No puedo decir, is the pencil in the desk? In, la preposición in es usada como para decir dentro. O sea, yo no puedo decir está dentro del escritorio porque diría que está dentro de la estructura del escritorio. Si hablara de un cajón, sí. Pero estamos hablando ya es sobre la mesa. Are you cousins? ¿Ustedes son primos? Are you cousins? Miren esta parte de aquí. Miren que aquí ya estoy haciendo referencia a varias personas. Si yo digo are you cousins, ya no puedes decir eres tu prima, primas, eres tu primas, si hablamos del verbo, del pronombre tú. Entonces miren que aquí ya el cousins ya nos está dando ese complemento que dice are you cousin a ustedes, ya estamos hablando de ustedes. Ustedes son primos, miren. Entonces miren ahí ese complemento que ya nos está haciendo referencia a si este you es tú o son ustedes. Ahora con el pronombre we, que es nosotros, entonces, are we members of the club? Entonces, ¿somos nosotros miembros del club? Nosotros somos miembros del club. Are we members of the club? Listo, miren, aquí está la pregunta. Are, verbo, we, pronombre nosotros, complemento, miembros del club. Y seguimos finalmente con they. Entonces tenemos, are they brothers? Miren aquí. Bueno, aquí que ya especifica, ¿no? El they. El they no se repite como tú. Entonces, pues ahí digamos que no tendríamos esa confusión. Pero aquí ya pues tenemos claro que son ellos. Ellos son hermanos, are they brothers? Miren, aquí ya lo tenemos. En ese caso. El verbo to be es muy fácil, pero el verbo to be es necesario tenerlo muy, muy presente, porque este verbo to be va a usarse en otros tiempos verbales, que los veremos como más en las otras sesiones. Entonces, sí es como muy importante aprender este significado y no confundirlo con los verbos normales, que es correr, nadar, escribir, leer. ¿Listo? Bueno, este verbo to be se usa como verbo principal para mostrar el estado, como les decía, las características de alguien. Por ejemplo, que me siento bien, me siento mal. También se puede utilizar con las preposiciones de lugar para indicar dónde algo está localizado. Miren, por ejemplo. Entonces aquí, is the pencil on the desk? Miren que esta es una preposición que estamos indicando dónde se encuentra ubicado el lápiz en este caso. ¿Listo? Tenemos también, bueno, entonces miren que aquí les tenía como unos cuadros para que ustedes observen cómo se utiliza el verbo to be, o sea, cuál es para mostrar, por ejemplo, con un sustantivo, como hablábamos, con un sustantivo, que es aquí están los sustantivos, I am a teacher. Teacher es un sustantivo. You aren't a student, sustantivo. Entonces, miren, estos son o sustantivos o profesiones, podríamos decirlo aquí. Profesiones. También, como lo decimos, en unas preposiciones de lugar, como lo vimos que the pencil is on the desk. Entonces, miren, she is in New York. In también es una preposición que se usa de lugar. Ella está en Nueva York.
They aren't at home, miren, es otra preposición. Siempre cuando uno dice estoy en casa, la preposición que siempre se utiliza cuando se dice estoy en casa es they are, es at home. I am at home. No es correcto decir I am in my home, in my home. ¿Listo? Siempre se utiliza at home. Cuando hablamos de un lugar en específico, si es in New York. Is the book on the table? Miren, aquí ya lo tenemos otra vez. Is the book on the table? El libro está en la mesa. Miren, también los tenemos las preposiciones. Si gustan, es un tema que lo podemos trabajar más adelante. Y yo les daré como unas herramientas para que investiguen más sobre las preposiciones. Y tenemos también con adjetivos calificativos. Por ejemplo, we are happy. Nosotros estamos contentos. Estos son los adjetivos. We are happy. He isn't sad. Él no está triste. Otro adjetivo calificativo. Are you tired? Cansado, miren. Entonces, miren que estos tres ítems o esos tres aspectos podemos hablar con el verbo to be. Profesiones, digamos, de hablar de lugares, de ubicación de lugares con preposiciones de lugar, y hablar de estados de ánimo o usando adjetivos, que es en este caso. Tenemos algunos ejemplos y vamos a hacer el ejercicio que les estaba mencionando. Y ahorita, antes de hacer el ejercicio, vamos a resolver cualquier duda o inquietud que tengamos. Sí, nos dice David que sería bueno usar eso de las preposiciones. Eso de las preposiciones puede ser muy confuso al inicio, pero como les digo, a medida que uno se va acostumbrando como a la gramática, como al speaking, uno ya memoriza, digamos como que se vuelve uno más ágil hablando y ya sabe qué preposición va aquí, sin necesidad ya de recordar la gramática. Entonces, eso sí lo vamos a ver en la segunda sesión. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Estamos hablando, you are very beautiful. Miren, aquí está un adjetivo. Tú eres muy hermoso o muy hermosa. De la forma negativa, you aren't or you are not actor. Tú no eres un doctor. En la forma afirmativa también Jenny, miren con she, que se pueden reemplazar Jenny o she is in England. Miren, preposición de lugar. Estamos hablando que ella está en Inglaterra. De la forma negativa, miren, aquí tenemos como utilizamos el pronombre it para objetos. It isn't a flower. No es una flor. Miren, it isn't a flower. Aquí tenemos la forma interrogativa. Miren, is Thomas. Miren que aquí también les puse que este Thomas se refiere a he. Is Thomas at home? Miren, otra vez, otra preposición de lugar. Y siempre esto en home, y les vuelvo a hacer un recorderiz aquí, cuando se dice estoy en casa, siempre I am at home. Esto va como juntico ahí, para que no se les olvide, at home. No se dice in home, no, at home. ¿Está Tomás en casa? Miren, aquí tengo una respuesta corta. Cuando uno hace una respuesta corta, por ejemplo, ¿is Thomas at home? Miren, la respuesta corta sería, for example, si yo digo no, he isn't. Entonces, agrego la partícula no, agrego el pronombre, y si es negativa, pues isn't. He is at university. Miren que siempre cuando esas son la respuesta corta, y aquí ya tenemos como el complemento para decir que Thomas está en la universidad. No, no está. Él está en la universidad. Otra interrogativa muy común. Are you married? ¿Estás casado? Miren, el tú podemos decir en habla hispana, podemos decir, ¿estás tú casado? O podemos decir simplemente, ¿estás casado? Y ya sabemos que estamos hablándote a ti. ¿Ok? Bueno,
Y finalmente, si yo hago una respuesta aquí, are you married? Yes, I am. Sí lo estoy. ¿Listo? For example, si yo le pregunto a mi amiga, are you married? Ella no me va a decir, yes, you are. Porque yo le estoy preguntando a ella como primera persona. Are you married? Entonces ella me responde, sí, yo estoy casada. Yes, I am. La respuesta corta. Cuando no tenemos como más explicaciones ahí. Yes, I am. ¿Ok? Bueno, antes de pasar al jueguito, como este verbo to be para uno que es avanzado ya queda como easy peasy. Easy peasy es fácil, o it's a piece of cake, que es, esos son idiomas que utilizan que es como, es muy fácil. It's a piece of cake o easy peasy. Entonces, ¿quién tiene alguna duda, inquietud para seguir con la actividad y con la práctica empezar como a aprender más? ¿Tienen alguna duda, inquietud o seguimos con la actividad? Los leo en el chat. Listo, bueno. Aquí sí préstenme mucha atención. Ya terminamos con lo que es la gramática del verbo to be. Y vamos a seguir con un juego. La mayoría de nosotros ya lo ha jugado. Yo creo que ya en la universidad ya nos los han enseñado. Pero para las personas que no han interactuado con este juego, entonces miren aquí. En su celular, ¿por qué les digo en su celular? Porque mientras están en su celular necesito que miren mi pantalla. Porque en mi pantalla va a aparecer unas preguntas y unas respuestas, y en su celular solo van a escoger el color de la respuesta que ustedes crean correcta. Entonces, en su celular van a escribir esto. Este van a escribir kahoot.it. Entran a Google y escriben kahoot.it. ¿Ok? Van a escribir kahoot.it. Ahorita les voy a dar un código. Este no es un código, este es un ejemplo. Les voy a dar un código y en su celular, apenas escriban kahoot.it, les va a aparecer lo que en este ejemplo de celular aquí. Entonces aquí les va a pedir una clave, un código que es este que yo les voy a mostrar, que este icono es uno que les voy a dar. Ustedes le van a dar enter y automáticamente les van a pedir su nickname o como su nombre que van a poner ahí. Entonces vamos acá al juego. ¿Listo? Entonces vayan ingresando a kahoot.it, a este de aquí, kahoot.it, y van a colocar el código y les van a pedir, después le van a dar enter y de ahí les van a pedir un nickname y le dan siguiente. Y aquí me van a empezar a aparecer todos ustedes. Entonces, miren que aquí ya se nos unió Ronnie Mosquera. Son 5 preguntas nomás como para avanzar con las otras actividades. Entonces, a ver, tengo 72 participantes en el chat. Voy a ver si todos están súper atentos y si se conectan todos. Entonces, son 7:15. Vamos, avancemos rapidito para continuar. Lo voy a hacer con 5 preguntas nomás porque tampoco para hacerlo muy tedioso. Vamos 21 de 72. Perdón, ya coloqué el código y de ahí ¿qué lo coloco? De ahí le dan continuar y ahí le piden como un nickname que es como su nombre que quiere que aparezca aquí, profe. Como por ejemplo Liliana le pone y le da continuar. Listo. Entonces, bueno, mientras van ingresando la dinámica les voy a explicar. Cuando yo le dé comenzar, en mi pantalla primeramente va a aparecer la pregunta. Así, va a aparecer un ratico la pregunta. Después de la pregunta va a aparecer la pregunta, una imagen y abajo 4 respuestas. Ustedes deben seleccionar la respuesta correcta.
ustedes deben seleccionar la respuesta correcta. Este juego se trata de responder bien, pero de ser ágil, porque varios pueden responder bien, pero el que sea más ágil va a tener mayor puntaje. ¿Listo? Bueno, 7:16. A las 7:18 comenzamos mientras se van uniendo más personas. A ver, tengo una pregunta. Creo que ya le di los permisos para activar el audio. Buenas noches, mi teacher y compañeros. Mi teacher, ya entré a Kahoot, pero entonces en mi pantalla dice ya estás dentro del juego. Y hay una pregunta, ves tu nombre en la pantalla, pero no me deja pasar de ahí, no puedo imprimir. No me parece dónde imprimir. ¿Qué pasa ahí? ¿Tengo que esperar a que te envíe la pregunta o...? Sí, ahorita no estoy iniciando, ¿no? Ahorita les debe de aparecer como en stand-by. Todos estamos en stand-by porque ahorita al yo darle start, a ustedes no les va a aparecer la pregunta. A ustedes, en mi pantalla, en la que yo les estoy compartiendo, les va a aparecer la pregunta y después en su celular les va a aparecer 4 cuadros de 4 colores, nada más. Y según la respuesta que yo les muestro en mi pantalla, las 4 opciones de respuesta van a estar con los mismos colores que van a tener en su celular y ahí van a seleccionarla. A ver, digamos, por ejemplo, que dentro de las 4 respuestas, la correcta sea el color amarillo. Entonces yo acá en mi celular selecciono el cuadrito de color amarillo. Si me parece que esa es la respuesta correcta. Si me hago entender, es que varios se confunden aquí. ¿Me explico? Listo. Bueno, chicos, 7:18 voy a iniciar. Listo, con 37 personitas. Listo, ya iniciemos. Voy a iniciar. Voy a darle Start. Recuerden que va a aparecer la pregunta y estén atentos a la pregunta porque después de la pregunta ya vienen las respuestas. Entonces ahí escogen la respuesta que a ustedes les parezca correcta. ¿Listo? Bueno, entonces le voy a dar Comenzar. Que se siguen uniendo todavía. Bueno, le voy a dar Start. De pronto voy a colocar no sé, no me ha pasado, no sé si después de que yo inicie se puedan conectar más, pero si se pueden conectar les pongo el código de pronto en el chat. Listo, le voy a dar Start, todos atentos a la pantalla. Dos, uno y viene la pregunta. Es oración, we raya al piso in the park. Entonces, color rojo is, azul are, amarillo o hay verde. Entonces, miren aquí, a la pregunta y las opciones. A ustedes les van a aparecer estos cuadritos en el celular. Miren que se está agotando el tiempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Entonces, miren, recordemos si es la correcta AR, miren que aquí nos marca que la correcta es AR. Recordemos que con el pronombre we, siempre el verbo to be va a ser AR. Aquí va a ser positivo porque en estas preguntas, cuando es negativo, yo les puse aquí en paréntesis negativo. Entonces, no puede ser is, porque para is recuerden que es para las terceras personas de los pronombres, que es he, she, it. ¿Listo? Is siempre va a ser para he, she, it. Am siempre va a ser para yo, que soy I, la primera persona, yo. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces, esa es la dinámica, para que de una vez la vayan comprendiendo. ¿Listo? Next. Entonces, miren que aquí ya me van apareciendo los puntajes. Sigamos. Ahí viene la oración.
David, rayas al piso, happy, es negativa. Recuerden que es negativa. Listo, correcto. Entonces, ¿por qué no es la quinta? Miren que en la quinta, miren aquí en la quinta que les escribí is apóstrofe ot. A ver, vamos a ver si ese isot está bien. Entonces, miren que la negativa del verbo he, isn't o es isn't, miren, ISN apóstrofe T y no es esta como la tenemos acá, IS apóstrofe OT. Entonces, miren que aquí aren't no era porque estamos hablando de he y para he ya el verbo to be de plano es is. Entonces, para he es is o David es is porque David es he, el hombre. Entonces, no es aren't. Y este am, recuerden que nunca de los nunca se hace en la contracción entre am not. Jamás. Nunca se hace la contracción, ¿vale? Continuemos entonces con la siguiente. Viene la oración. Peter and Mark, raya al piso, brothers. Es positiva la oración. Son dos personitas, ¿no? Listo. Recuerden, chicos, que tenemos 30 segundos para responder. Bueno, Peter y Mark, como son dos personitas, are brothers. Entonces podemos decir, Peter y Mark pueden ser reemplazados por ellos, son hermanos. Entonces ya sabemos que para you, para we y para they son el verbo to be are. Y estaba en positiva. Sigamos. Entonces vamos siendo un poquito más ágiles. The cat, espacio, on the table, es positiva la oración. Positiva la oración. Correcto. The cat is on the table. Como es positiva, no les escribí negativa, pues no era isn't, pero isn't está bien escrito. Y no era is not, pero está bien escrito. Y are, no, porque ya sabemos que estamos hablando de un gato y el gato pertenece al pronombre it. Sigamos, creo que esta es la pregunta. Veamos, sí, la última pregunta. Raya al piso, you a student, es una pregunta. Y miren, el pronombre es you. Y solo estamos hablando de una persona. Ok, correcto. Are you a student? ¿Por qué no we? Porque ya tenemos aquí el pronombre, que es you. ¿Listo? ¿Por qué no am? Am you a student? No. Am siempre se utiliza cuando, si aquí tuviera am I. Miren, aquí está. I am. ¿Listo? ¿Y por qué no is? Porque is se utiliza para he. Miren, aquí está, para he, she, and it. Para estos tres, miren, he, she, and it se utiliza este is. Solo para esos únicos. Entonces acá teníamos el pronombre yo. Entonces vamos a ver quién es el ganador. Bueno, Daniela respondió 5 de 5. Felicitaciones, Daniela.
Y tenemos a Gustavo y a otro chico como personas que respondieron también bien las preguntas. ¿Listo? Bueno, estos jueguitos les sirven mucho para como ir aprendiendo más, o ustedes pueden buscar ejercicios de verbo to be en YouTube, y esto les sirve hartísimo para que ustedes puedan irse acostumbrando, más que todo es la práctica con el inglés. Bueno, voy a finalizar con un pequeño audio para que ustedes practiquen ahorita en sus casas con la pronunciación. Pueden practicarlo, que son del vocabulario de los números. Entonces aquí para que ustedes estén bien atentos y repitan después de que él nombre cada número. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Listo, bueno, como vemos aquí es súper importante, y estos audios siempre los encuentran en YouTube, y es importante también ver la escritura de estos números y la pronunciación. ¿Listo? Quiero hacerles como un pequeño aquí en esta parte de 20. Resulta que tenemos dos tipos de pronunciación, una que es británica y otra que es más americana. La británica, por ejemplo, el 20 pronuncian 20. Y en el inglés americano pronuncian 20, bien acentuado, 20. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta esa partecita. Y para terminar, finalmente, al enlace de registro de asistencia que les estuvieron mandando en el chat, cuando ustedes se registran, colocan un correo y a ese correo les va a llegar este material. Y al final les coloco como unas links para que ustedes practiquen. Y esta aplicación que la pueden descargar en el celular, que es gratis, pueden ver videos y responder preguntas, es gratuita para que ustedes puedan practicar. Y al final también les pongo lo que es unos pequeños vocabularios de partes del cuerpo y objetos de la clase para que ustedes vayan ampliando su vocabulario. Entonces, eso era todo, chicos. Espero les haya sido de mucha ayuda la clase. Y la idea del inglés es estar siempre en práctica. Entonces, muchas gracias. Espero se hayan divertido. Y no se olviden de registrarse en el formulario de asistencia. Elisa, muchas gracias. La actividad muy buena, como siempre, tú preparando estos talleres en beneficio de los estudiantes. Fue muy interesante, estos juegos permiten como practicarlo, y sí, señores, esto les va a llegar a los correos. Para el próximo martes es el Club de Aprendizaje. El Club de Aprendizaje hacemos diferentes talleres para apoyo de ustedes, los estudiantes. Para el próximo martes tenemos el servicio de biblioteca, las varias herramientas y bases de datos que tienen para ustedes. Y para el 28 estamos con el segundo taller de inglés. Los martes hacemos a las 6:30 los talleres del Club de Aprendizaje. Entonces los invitamos para el próximo martes, todos los martes, y todas las actividades que realice desde el área de biblioteca. Muchas gracias a los asistentes. Cualquier cosa estamos para colaborarles y para apoyarlos en lo que ustedes necesiten. Feliz noche, Melissa, muchas gracias. Y a las colegas de biblioteca a nivel nacional, gracias. Una feliz noche a todos. Have a good night. Goodbye.